Hola, este es Torre de Nube, un podcast dedicado a la lectura de la Biblia como literatura. Es una idea de Carolina Sanín con Tomás Primni. Yo soy Carolina Sanín. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo. Hola, buen día, buena noche, bienvenidas a la 9ª sesión de Torre de Nube. Las 3 sesiones que quedan, que faltan de este programa, con sus respectivos monólogos y entrevistas, estarán dedicadas al Nuevo Testamento. Estaremos hablando sobre Jesús. En esta primera de esas 3 sesiones, o sea, en la 9ª en general, hablaré primero yo sobre una escena del Evangelio de Juan y luego tendremos una conversación con Julieta Venegas sobre el Evangelio de Juan en general. Entonces, ojalá nos escuchen. Estas 3 sesiones que quedan de Torre de Nube, que serán sobre el Nuevo Testamento, sobre Jesús, van a ser diferentes de las anteriores. Las que llevamos hasta aquí, que eran del Antiguo Testamento, o por lo menos mi parte, mis monólogos van a ser distintos, porque no voy a contarles en cada ocasión y a comentar una historia, sino que voy a tomar solo un aspecto de los evangelios. Pues no tendría mucho sentido, o por lo menos no lo tendría para mí contar toda la historia de Jesús. Y quiero señalar también la diferencia de la relación de nosotros con las historias del Antiguo Testamento y con la noticia del Nuevo Testamento, con esa figura de Jesús, con esa biografía escrita en 4 partes, que es biografía compuesta de enseñanzas, milagros y la pasión y el nacimiento, ¿no? Es como eso. Y quiero invitarlos o sugerirles que mientras vayan leyendo el Evangelio y nos vayan escuchando en las conversaciones que siguen, piensen en cuál es la imagen que uno tiene de Jesús, porque yo creo que una de las cosas interesantes de leer estos textos es ir examinando cómo se forma en el corazón de uno ese Jesús, el hombre, esa figura humana. Uno empieza a leer sobre Jesús y empiezas a preguntarse sobre qué es ser humano, a dónde llega el ser humano. Y creo que pues ese debe ser el énfasis, ¿no? De esa idea de que Dios se encarnó. La pregunta que eso plantea es qué es un ser humano, más que qué es Dios o quién es Dios. Hace mucho tiempo, cuando yo era niña, tuve un sueño con Jesús que me mostraba un grano de arroz, y me imagino que fue por haber escuchado en el colegio, yo fui a un colegio católico, la parábola del grano de mostaza. Pero fue un sueño que me quedó en la memoria, un sueño distinto de los sueños. Y estaba pensando en cómo también Jesús es un sueño, y es el sueño de la otra vida de uno, de la posibilidad de que después de esta vida haya otra. Es la posibilidad de vivir en otro reino al tiempo que se vive en este, pero también significa la pregunta por la pureza, por quién es uno en realidad. Y bueno, al final de la conversación con Julieta Venegas, que constituye la segunda parte de esta sesión, hablamos brevemente sobre la escena de la mujer adúltera en el Evangelio de Juan. Y quería entonces en este monólogo
leer algo que yo escribí sobre esa escena de la mujer adúltera, que está en mi libro nuevo, en mi libro más reciente, que se llama La voz del buey, que es un ensayo sobre la lectura y está en la editorial Ampersand, en la colección Lectores, Lectoras, de la colección de la editorial Ampersand. Y voy a leer entonces el capítulo 16 de La voz del buey y el título es Surcos. Y se refiere a ese episodio de Juan 8, pero también se refiere a otras cosas. Entonces voy a leer. Cuando leemos, remarcamos la letra que está escrita, la confirmamos, la afirmamos, la firmamos. Pero todos los caracteres del mundo pueden borrarse, como los rasgos de nuestro carácter, y se borrarán. Antígona esparce tierra sobre el cadáver de su hermano Polínices, que ha sido condenado a permanecer insepulto y a que las bestias lo devoren. Antígona actúa contra lo decretado por la autoridad y se expone al castigo mortal. Su sentimiento es de devoción, que es la suma de la pasión y el deber. Antígona no abre un agujero, ni hace un surco, sino que vierte un poco de polvo que es como el tiempo mismo. No abre con el arado o con la pala o el azadón la grieta que comunica nuestro mundo con el mundo subterráneo de los muertos, el mismo de donde surgen las plantas, el alimento de los vivos, sino que hace lo mismo que haría el viento, mover un poco la superficie, esparcir como si fuera soplar, levantar un poco, llevar sutilmente. No entierra, no carga, no hace fuerza y no deja huella. Hace un movimiento que podría haber hecho un animal, algo que hasta una mujer, ella misma, podría hacer. Su gesto cuestiona la marca y plantea un problema de escritura y muestra un modo de lectura. Juan el Evangelista cuenta que llevaron a una mujer acusada de adulterio ante Jesús y preguntaron qué había que hacer con ella. Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra, dice el Evangelio. Quienes preguntaban insistieron, y entonces él se incorporó y les dijo que aquel que estuviera sin pecado tirara la primera piedra. Y siguió escribiendo. Poco a poco los hombres se fueron hasta que Jesús quedó solo con la mujer. Le preguntó si los otros se habían ido sin condenarla. Y ella asintió. Ni yo te condeno, dijo él. Vete y no peques más. 1.000.000.000 de millones de veces nos hemos preguntado qué escribió Jesús en esa ocasión excepcional en que se lo muestra escribiendo, como si en el pasaje del Evangelio hubiera algo que no se dijera y que en otro lugar pudiera resolverse. Pero no hay nada que él haya escrito, puesto que en el pasaje no se dice qué escribía. Debemos mirar eso, que no existe el texto que se menciona en el texto que precisamente trata acerca de borrar el texto y de borrar la falta. Debemos preguntarnos por ese escribir sin escribir nada y por nuestra lectura, que no puede leer aquello que Jesús escribió y aquello que al escribir en la tierra precisamente no escribió. Lo que Jesús escribió en la tierra no existe, aunque exista el gesto de su escritura. Por otra parte, si tenemos en cuenta que Jesús es el mismo Dios creador, lo que escribió en la tierra y que está perdido y es ilegible es la tierra misma. Desde mucho antes de Jesús, los humanos escribíamos en la tierra mojada como aquella de donde surge nuestro alimento, en el barro como aquel del que, según nos contamos, Dios nos creó. En la colección babilónica de la Universidad de Yale, cuando yo era estudiante allí, se conservaban, detrás de viejas vitrinas, unos pequeños rectángulos de arcilla del tamaño de la mitad de la palma de mi mano, cojincitos de barro.
El rectángulo se golpeaba, se quebraba, se desmoronaba y entonces salía a la luz una capa más interna con un mensaje inscrito en cuneiforme. Eran cartas con sus sobres. Algunas de aquellas cartas no se habían abierto hasta que las abrió la arqueóloga. Acabo de leer en una página de Henry de Luca que el Talmud dice que los sueños son cartas sin abrir. Hace mucho tiempo escribimos en arcilla algunas de las primeras cosas que consideramos que teníamos que escribir y también fabricamos con arcilla algunas de las primeras que tuvimos y consideramos que eran nuestras. Una vasija, una jarra, un cántaro para juntar el agua. Esa vasija de barro fue, además, nuestro espejo. Hechos de barro nosotros, de camino a convertirnos nuevamente en polvo y barro, nos supimos contenedores como el cántaro. Fui a revisar las astromelias que sembré en un extremo de mi jardín, alrededor del sitio donde dejo el carro cuando voy al campo. Vi que algunas habían brotado, pero en varios huecos no se veía ningún brote todavía, sino que sobre la tierra revuelta, como de hormiguero, estaban las hojas caídas de un mangle cercano. Otro árbol vecino, cuyo nombre ignoro y cuyas flores tienen forma de colibríes amarillos, se había cargado de vainas. Cogí varias, las abrí y sembré los granos en los agujeros donde no habían brotado las astromelias. Hundí la punta del dedo hasta 1 centímetro más o menos. Puse la semilla y tapé el agujero. Las hojas del árbol de colibrí se parecen a las del lupino, que también se llama altramuz o chocho, que es sembrado en todo el jardín y produce una leguminosa que he comido en Andalucía y en Ecuador. Su flor huele dulcísimo, como a caramelo artificial de fresa y crema. Pienso en las leguminosas, cuyo nombre comparte la raíz con elegir y leer. Sin ningún criterio para escoger las semillas que habían de reproducirse, descarté unas y enterré otras. Las sembré con un gesto similar al de escribir en la tierra y volví al escritorio. Nuestra cultura, que se origina toda en la agricultura, siempre es agricultura. Jesús escribió en la tierra como quien siembra semillas, mientras los otros esperaban a que dijera si debían hacer lo que decían que ordenaba la ley de Moisés, arrojarle a la mujer piedras que no germinan. El adulterio de la mujer amenaza con que de ella germine una semilla de otro distinto de aquel que cree haberla sembrado. La mujer guarda el secreto de la identidad, pues solo ella puede saber de qué hombre somos hijos y solo ella puede decir con verdad de quién es padre un hombre. El secreto de la identidad puede llamarse también el secreto de la duración o la extinción en la tierra y también el secreto de la autoría. Solo la mujer conoce al autor. Ella es la lectora, la autora del autor. Puesto que la paternidad no es visible, el orden patrilineal está fundado sobre una incómoda incertidumbre y sobre una confianza obligada. El sometimiento de la mujer procede del resentimiento patriarcal por esa fianza y de la revancha por esa incertidumbre. Afirmamos la identidad del Padre llevando su nombre para que Él subsista en el tiempo y más allá del tiempo. Y a pesar de la constante declaración de filiación que llevamos escrita en el apellido, aún es la mujer quien sabe si el hombre pervivirá o perecerá como el grano arrojado entre las piedras, esas mismas que le arrojan a ella. El patriarcado sospecha que para ocultar su adulterio las mujeres engañan, y es posible que para engañar se hagan autoras de historias ficticias, narradoras. En el español de Alfonso X, en nuestro primer español escrito, las palabras engaño e ingenio, que no comparten una etimología latina, se confunden a veces, diferenciadas solamente por una vocal. Ingenio se dice engenio.
En el Sendebar, una famosa colección de cuentos que también se llama Libro de los Engaños de las Mujeres y que mandó traducir del árabe al castellano el príncipe Faderique, hermano de Alfonso X, es también el libro de los ingenios de las mujeres. En el relato marco, la seductora de su hijastro narra historias para salvarse y que se condene al príncipe desdeñoso a quien ella, como Fedra, injustamente acusó. La mujer adúltera, que se asocia con la mujer autora, amenaza el orden patriarcal, pues evidencia el poder de las mujeres sobre el tiempo sucesivo, sobre la muerte y sobre la esperanza de posteridad y trascendencia. Al manifestarse contra la decisión de castigar a la adúltera, Jesús también se manifiesta contra la pretensión de durar en las generaciones, propia del orden patriarcal y en parte de la Escritura. Jesús escribe algo que se borra, que no se puede leer y cuya huella no permanece. Un secreto olvidado, como el de un modo de vida y un orden anterior al del surco y el patriarcado. Algo similar hacen las colecciones de cuentos enmarcados o de cuentos dentro de cuentos, al reemplazar el orden sucesivo de la narración por un orden concéntrico. Es el caso de Las Mil y Una Noches, cuyo relato marco y el pretexto para toda su colección procede precisamente del estupor y la ira de un hombre ante el adulterio femenino. Imaginemos que la escritura en la tierra es la escritura literaria, la de las parábolas de Jesús, por ejemplo, contrapuesta a la escritura jurídica, del veredicto y la sentencia. Semejante a la de sembrar semillas, la escritura en la tierra, la de Jesús y de Antígona, puede ser la del perdón, la nueva ley del perdón correspondiente al Dios del cristianismo y el Islam, el clemente, el misericordioso, cuya invocación prologa Las Mil y Una Noches. El pecado que los hombres juzgan mientras Jesús escribe en la tierra es el adulterio, como hemos dicho. Hay una mujer que le es infiel a un hombre. Es una mujer doble, es la mujer de dos y presumiblemente lo oculta en secreto. También la expresión de Jesús es doble en este pasaje. Es escrita y es hablada. Lo que Jesús escribe está a la vista, aunque su contenido queda en secreto, protegido por la escritura misma, la del Evangelio, que lo oculta o lo ignora. Con la voz Jesús dice que tire la primera piedra quien esté libre de pecado, mandato que también oculta en su formulación lo que quiere decir, que es que nadie tire ninguna piedra. La escritura en la tierra se borra con los pasos o con la lluvia o con pasar la mano, como quien cubre la semilla para que germine o el cadáver para honrarlo y también para que germine, y la sentencia oral se borra al poner en positivo una prohibición, como hace Jesús diciendo que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. En la única escena de los evangelios en la que aparece escribiendo, Jesús habla doblemente de desescribir y de desdecir. En la escena en que los evangelios hablan sobre el adulterio, hablan también sobre la permanente adulteración del discurso. Los caracteres que tenemos escritos en nuestro carácter pueden tal vez borrarse, o sea, perdonarse, si escuchamos otros caracteres atentamente, si los leemos, que es la manera más atenta de escuchar. Bueno, quería compartir con ustedes esta reflexión sobre esa escena del Evangelio de Juan. Como les dije, al final de la conversación con Julieta Venegas, que sigue a continuación, también mencionamos esta escena, pero hablamos de muchas otras cosas. Ojalá les interese lo que sigue. La edición y la asesoría son de Jorge Caraballo, el diseño gráfico de Nicolás Consuegra. La canción es 4 de Suárez, cantada por Rosario Blefari, con letra de Rubén Darío.